Sean bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video. En este canal nos gustan tres cosas: los videojuegos, el terror y la pizza con piña. Y aprovechando de que estamos hablando de problemas psicológicos, escucha este viaje. Imagínate que eres un doctor algo prestigioso, que mucha gente admira y bastantes personas te conocen, aunque a veces eres un poco juzgado por la academia de profesionales, ya que muchos consideran que tus métodos no son del todo sanos. Todo parece ir bien en tu vida hasta que un día tu familia es asesinada y resulta que el sospechoso más cercano es un trabajador tuyo, pero este guarda un misterio aún más profundo. Así que por favor ve por algo de comer, aplasta esas nalgas en ese asiento y acompáñame en... Antes de empezar este video quisiera aclarar que lo que vamos a ver a continuación es un tipo de regresión mental, o sea, vamos a estar viendo recuerdos de nuestro protagonista, el cual va a ser el Dr. Dowell. Esto para ayudar a entender un poquito más la historia, ya que puede ser un poquito complicado al principio, pero de todas formas intentaremos darle una explicación al final del video. Sin más preámbulos, iniciemos con la historia. Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dowell. You are here because... Nuestra historia comienza en una habitación oscura donde la voz del Dr. Stephen Dowell le pide a un paciente que se relaje, pues está a punto de recibir una filmoterapia experimental para ayudarla con su tratamiento. Ya una vez iniciado el juego, tomamos el control del mismo Dr. Dowell, y precisamente estamos en su estudio donde empezaremos a encontrar pequeños detalles. Principalmente encontraremos una nota y una grabación que habla de un paciente llamado Edward, el cual tendrá mucha relevancia en la historia, ya que él es el jardinero de la casa, y parece que también un buen amigo de la familia. La grabación narra que el doctor empezó a atender a Edward, ya que al padecer este está empezando a tener lagunas mentales y un trastorno de sueño, al grado que no recuerda lo que pasó hace un par de días, o en su dado caso, lo que pasó hace un par de horas. Procederemos a explorar el lugar y en el trayecto encontramos una página de periódico que habla sobre el tratamiento del doctor, el cual está generando unas cuantas controversias en el medio. Cambiamos de escenario y nos encontramos en el hospital donde trabaja el doctor. En esta hay una segunda grabación que nos habla más sobre el jardinero Edward. Principalmente nos da la información de que el jardinero tiene un sueño recurrente en el cual intenta asesinar a su hija y esposa. Lo extraño de esto es que él es soltero y no tiene familia. El doctor empieza a creer que quizás tiene un pequeño problema de trastorno de personalidad. En la misma habitación encontramos una carta dirigida a un doctor llamado Abraham, mencionándole que no le ha escrito mucho tiempo debido a problemas familiares y laborales, pero que se comunica porque necesita apoyo en relación a Edward. El doctor Abraham es colega del Dr. Dowell, y ellos van a estar como intercambiando cartas a través de la historia, pues para poder seguir diagnosticando a Edward. Pero sinceramente lo que dicen las cartas y las grabaciones son casi lo mismo, así que voy a dejar unas cuantas fuera. Así que si en algún momento alguien en los comentarios dice, güey, dejaste de afuera muchas de las cartas, información básica. No, güey, no. Es lo mismo. Solo quiero puntualizar. Por último, hay una nota en el escritorio, la cual le pide al doctor que por favor baje a la morgue, ya que no han podido terminar de identificar un cadáver y necesitan de su apoyo. Sin mucho más que hacer, bajaremos a la morgue. Y después de recorrer un pasillo donde no se ve pinches nada porque está bien pinches oscuro, daremos con la puerta de la habitación, solo que esta está cerrada con candado, y de la nada aparecerá un mensaje bastante extraño. La llave del corazón de ella está allá donde iniciaste tu viaje. Por lo que nos dispondremos a regresar al consultorio. Pero antes de llegar pasa algo raro. Misteriosamente encontraremos una nota que ahora dice: pon a prueba tu vista, cuarto 6. Y en este encontraremos un cartel de los que usan para examinar la vista, y entre líneas encontraremos el código del candado. Dato innecesario: el nombre de estos carteles es tabla optométrica. Ya una vez abierto el candado, digamos que en la habitación pasan varias cosas perturbamadre.
Y después de que un foco truene, las luces del pasillo se apaguen y una vela se encienda, nos disponemos a leer el resultado, el cual dice sin similitud, pues las dos radiografías que hay en el archivo pertenecen a placas dentales diferentes. Muy bien, mis pequeñas estirpes, déjenme les explico porque probablemente no están muy familiarizados. A diferencia de la mayoría de Latinoamérica, en países del primer mundo es muy normal que saquen una cosa llamada placa dental. Este es un tipo de radiografía que se le hace al mentón y a la forma de los dientes. Esto porque al igual que las huellas dactilares, es muy raro que haya dos del mismo tipo. Gracias, Doc. Después de ver el resultado, el cadáver desaparece, y parece que alguien en el más allá está bastante cabreado. Después de esto tendremos un viaje mental bastante extraño, pues nos convertimos en un cuervo, llegaremos a una nueva habitación donde nuestro hijo nos hablará de un sujeto y que ocupa que lo controlemos. Nos teletransportaremos al jardín de la casa. Ya avanzando por el lugar nos encontraremos con una figura al fondo, al cual aparentemente es Edward el jardinero enterrando algo, y nos advierte que nosotros no deberíamos estar allí. Después de la extraña alucinación encontraremos la llave del invernadero, el cual estaba al principio del recorrido, pero al volver digamos que sucede algo extraño. Güey, ¿estás bien? Sí, perdón. ¿Y luego? ¿Qué pasó, güey? Es que no lo vi venir. Al entrar al invernadero nos encontramos con la voz de nuestro hijo, el cual se llama Teodoro Dowell. No obstante, como algo muy relevante para la historia es que en este mismo lugar está el acta de defunción del niño, y nos revelan que él murió a sus 7 años, estrangulado mientras dormía. Después de más alucinaciones, regresamos a la casa, específicamente al cuarto de Teodoro. En esta encontraremos una nota del doctor, el cual habla de lo orgulloso que está de su hijo, pues es bastante activo e inteligente. Sin embargo, también denota que el niño ha estado pintando una figura oscura en muchos de sus dibujos. Pero el mismo doctor descarta que quizás no sea nada peligroso, ya que simplemente es un niño. Iniciamos un nuevo recorrido por la casa y ahora encontramos la cocina inmersa en la oscuridad. Nuevamente nace un mensaje extraño en la pared. La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad no la venció. Al buscar una solución para podernos adentrar en la oscuridad, encontramos que la caja de fusibles está completamente fundida, por lo que ahora nos adentraremos al sótano para encontrar un reemplazo. En nuestro trayecto encontramos una carta de Abraham, y en esta nos menciona que en algún momento ya tuvieron un caso muy similar, solo que quizás el Dr. Dowell no lo recuerda por exceso de trabajo. Después de haber leído esta carta, haber conseguido los fusibles y hacer un pequeño puzzle para desactivar unas válvulas de vapor, podremos encender la luz para así poder acceder a la cocina. Encontramos otra grabación. En esta el doctor llegó a una conclusión de que el jardinero tiene una personalidad disociativa suave, o en otras palabras es vulnerable a tener multipersonalidad, pero aún no se le ha desarrollado, por lo que probablemente tenga que dar un tratamiento más ligero. Regresamos nuevamente a la morgue, y ahora escucharemos la voz de nuestro hijo que nos dice que perdió sus figuritas y que necesita de nuestra ayuda para recuperarlas. Dentro de la exploración encontramos una nueva grabación, en la cual Dowell menciona que una de sus opciones era la hipnosis, pero derivado que cree que el problema del paciente es un reflejo de los traumas que vivió por violencia doméstica, descartará esto por el momento y optará por algo más suave. Encontramos una figurita por aquí y una figurita por acá. Antes de finalizar esta sección, gracias a la radio descubrimos algo muy interesante. Que la esposa del Dr. Dowell fue apuñalada 30 veces y su hijo fue asfixiado mientras dormía. Y todo apunta a que el responsable es el jardinero de la familia.
Ya terminando esta sección seremos absorbidos por una cascada de sangre. Y después de ello tendremos un viaje mental a través del hospital. Esta sección es bastante interesante, ya que bajo mi interpretación, probablemente esto sea un tipo de significado de cómo nos fuimos desbordando hacia la locura y la degradación de nuestra mente. Ya que si hemos notado a través del juego, las cosas están empezando a poner cada vez más raras entre más avanzamos. Y digamos que esto se va a poner más tétrico aún. Y dicho y hecho, regresamos al jardín. La verdad, este punto de control no tiene mucho que ofrecer. Nuestra misión aquí será reparar las luces de la furgoneta para poder acceder al invernadero. Ya adentro encontramos una nota bastante triste, pues resulta que la investigación policíaca descubrió el cuerpo del pobre Teodoro enterrado en el mismo invernadero. Una vez pasada esta sección, sonará nuevamente el teléfono. Y ahora escuchamos la voz del pobre niño, pues él llamó a la policía y le está informando que necesita ayuda inmediatamente, pues encontró a su mamá fría en el piso. O sea, al pobre le tocó encontrar el cadáver de su mamá. Regresamos un momento a la casa. En este encontramos un fragmento de periódico bastante interesante. En este mencionan que el Dr. Dowell alguna vez fue acusado de homicidio imprudencial, pues en este artículo habla cómo la Asociación de Médicos criticaba su trabajo, pues la filmoterapia experimental que él usaba, digamos que no era muy recomendado por la mayoría, y al parecer no hace mucho una de sus pacientes en la que utilizó este método terminó suicidándose. Mucha gente acusa que fue un efecto negativo de esa película experimental que él utilizaba, específicamente la primera de la introducción. Resulta que la persona que estaba viendo esa película era una chica. Y de nueva cuenta, como última pieza, encontramos la última grabación del Dr. Dowell. Solo que en esta está extraño, empieza a balbucear y a decir incoherencias. Pareciese que su estabilidad mental estuviera pendiente de un hilo. La siguiente sección que vamos a ver creo que son de esas que los mismos autores del videojuego dejan a la interpretación de cada jugador. Y aquí es donde creo que podemos interpretar de diferentes maneras, así que esta va a ser una opinión completamente personal. Yo considero que esta sección es el mero subconsciente del Doctor y nos está puntualizando los momentos importantes que fueron llevando el declive mental del mismo. Después de ese viaje astral, volvemos a la casa. Y ahora esta sección se torna un poco más interesante, ya que nos centraremos en la relación de Susan, la esposa, y del Dr. Dowell. Aparentemente Susan está tomando una ducha y nos pide que le pasemos la toalla. Así que al entrar a la habitación, encontramos unas cartas. En la primera parte de esta menciona que ocupa ayuda con el jardín, por lo que le pide a su esposo que le ayude o que contrate a alguien. Desde ahí sabemos el origen del jardinero. En el segundo párrafo menciona cómo se está tratando de Dowell, pues está muy en contra que se lleve a su bebé casi recién nacido a hacer experimentos para convertirlo en un genio, y optando por la salud del niño dice que enviará al pequeño con su abuela para que descanse un poco. Al llevarle la toalla a nuestra esposa, encontramos una nota sobre la mesita del baño. En esta se menciona que Susan está teniendo encuentros escondidos con Edward el jardinero. ¡Golosa! Y después de ello tenemos otro tipo de alucinación, que en mi opinión esta es una interpretación de cómo Dowell sintió la destrucción de su matrimonio. Después de esta impactante revelación, regresamos al hospital. Y la mera verdad es que esta sección solamente aporta de todo lo que hizo Dowell con su hijo, desde someterlo a experimentos de filmoterapia desde muy pequeño, hasta pedir recomendaciones de Abraham. La verdad es que en historia esta sección no aporta mucho, pero en cuestión del gameplay tiene cosas bastante interesantes. Como por ejemplo cuando bajamos al sótano y aparece la oscuridad nuevamente. Y ahora tenemos que jugar con este tipo de máquina de la fortuna que la verdad sí está medio creepy.
De ahí a más todo se resume en que el doctor ha presionado desde muy pequeño a su hijo para volverse un estudioso, lo cual está afectando gravemente su relación y su matrimonio. Así que saltemos a la siguiente sección. Bueno, en realidad sí hay algo interesante. Y una vez más, después de este pequeño ataque mental, regresamos al jardín, pues ahora la sección está completamente iluminada, y se ve bastante bonito ahora que lo pienso. Nos abriremos camino hacia una vereda, la cual da un pequeño fragmento del lago. Junto a un árbol encontraremos un picnic, y en este, otra parte del diario de Susan. En este nos comparte que lo que temía se cumplió al final, pues la relación de Theodore y Dowell simplemente se volvió tóxica por tanta presión. Y también en contraparte nos revela que cada vez se siente más a gusto con Edward el jardinero más que con Dowell. Después de leer esto tomaremos una barca y nos adentraremos en el lago. Nuevamente tendremos un viaje mental y llegaremos otra vez al subconsciente de Dowell. Pero la mera verdad de esto solo recopila cosas que ya vimos y no aporta mucho. A excepción de la parte final, pues ahora nos muestran un recuerdo. Y es la apertura del juicio contra el jardinero. Estamos en la estación de policía y entre archivos y documentos daremos seguimiento al caso del asesinato de la familia del doctor. Dentro del cuarto de interrogatorio es donde se lleva lo más interesante. Si entramos al cuarto encontraremos unos archivos que hablan sobre la entrevista que se le hizo al jardinero, pues la policía dio con él. Sin embargo, al entrevistarlo, este tenía un problema bastante marcado. Por más que intentaron preguntarle o cuestionarlo, este nunca respondió algo exactamente. Solo repetía constantemente que las pesadillas ya se fueron. Edward parecía estar catalogado como un loco completamente, pues de sus movimientos, reflejos, su mirada, todo en él estaba perdido. Así que la policía determinó que no era factible hacer una entrevista hasta no recibir apoyo más profesional. Si nos ponemos del otro lado, veremos una versión donde entrevistan al Dr. Dowell. Y hacen una pequeña referencia a que quizás no confían del todo en él. E incluso en el recuerdo, los policías le hacen mucho hincapié de que si ya se controló. Y quieren simplemente clarificar si él estaba completamente consciente de que su esposa estaba embarazada. Y ahora sí, después de tanto pinche recuerdo, llegamos al clímax de la historia. Pues ahora nos va a tocar ver completamente el juicio y la verdad detrás de toda esta historia. Así que pon mucha atención, perro, porque al final va a haber un examen de 50 reactivos y cuenta como el 60% del semestre. Gracias al equipo psiquiátrico de los policías nos damos cuenta que Edward siempre estuvo bajo el influjo de una hipnosis. El Dr. Dowell empezó a implantar esta pesadilla donde mataba a su esposa y su hijo, cosa que supuestamente no tenían, para que al final este los terminara ejecutando. Y aunque estoy muy seguro que tú ya sabes más o menos el por qué hizo esto, vamos a hacer una recopilación para que no digan que no, perros, ¿va? Como nos fueron narrando, nos dimos cuenta que el Dr. Dowell ya estaba enterado de esta situación, pero todo reventó en el momento que él se dio cuenta que su esposa estaba embarazada. Fue en ese momento donde todo tronó y como él ya estaba manipulando al pobre Edward, este aprovecha para inducir este sueño y lo va evolucionando hasta que lo hace realidad. Gracias a esta investigación, Edward queda completamente impune, ya que fue una manipulación directa por un psiquiatra. Y aquí es donde empieza lo segundo interesante, pues se abre un segundo juicio en contra del mismo Dr. Dowell. ¿Recuerdan que alguna vez dijimos que el doctor ya tenía pequeños problemas con la justicia en relación a un homicidio? Gracias a este caso empezaron a indagar más los policías, y ahí es donde se dan cuenta que en cuestión del caso de la chica que se suicidó, el doctor había manipulado las radiografías para que no coincidieran. Aparte se descubre que había otro doctor que al chile ya no me acuerdo cómo se llama, el cual tenía una categoría bastante alta en el hospital, y él le ayudó a ocultar toda esta verdad, siendo cómplice de sus actos. Ya con todas las pruebas y sin escapatoria, el Dr. Dowell es declarado culpable. Pero debido a que es inestable mentalmente, no será encarcelado, sino que será recluido en un sanatorio mental. Vemos cómo tenemos nuestra pequeña habitación, y el doctor se dirige a una sala donde usualmente ponen películas. En este parece que nos van a dar una filmoterapia, pero realmente lo que vamos a vivir aquí es un recuerdo muy concreto de Susan.
Esta declaración de Susan abarca principalmente la decepción que sintió de su matrimonio, de ver cómo su marido poco a poco lo iba dejando de lado y era más como un compañero de piso que su propia esposa. Pero resulta que de toda esta historia hay algo muy interesante, pues Susan nos revelan que Edward nunca existió. ¿Qué? ¿Cómo? Pues así es, perro. Susan nos revela que en algún momento de la vida de Dowell, él empezó a generar el síndrome de multipersonalidad. Todo nos apunta que esto se le desarrolló en el punto más bajo de su vida. En ese momento donde todo el mundo lo cuestionaba sobre el suicidio de la chica, su matrimonio estaba horrible y al parecer la relación con su hijo se estaba yendo mal. Y Susan nos revela que en algún momento estuvo consciente de lo que estaba sucediendo, pues su segunda personalidad que empezó a florecer era Edward. Y este empezó a convivir más con ella, empezó a recordarle los momentos mágicos de su matrimonio y de cuando su esposo era una maravilla. Empezó a sentirse tan cómoda que no le dio importancia, y ella misma admite que en algún punto hubo un problema de personalidad, pues el mismo Edward y el Dr. Dowell hablaban de ellos como personas completamente diferentes. Al final Susan decidió enviarle la grabación a Abraham, pero digamos que para cuando llegó el punto de intercepción ya era demasiado tarde. Las cosas ya se habían salido de control. Ya para terminar el ciclo de esto tenemos una nueva alucinación, donde el doctor se encamina a un risco, y al final, este se deja caer. Y con esto, damas y caballeros, hemos cerrado Rise of Insanity. Voy a ser sincero, la historia creo que está un poquito forzada en ciertos aspectos y hay muchos huecos argumentales que no tienen sentido, empezando por el mismo juicio, ya que si se supone que el Dr. Dowell y el jardinero eran la misma persona, no entiendo cómo todo un cuerpo policíaco y un juicio no lo pueden llevar. Sin embargo, considero que está un poquito justificado la manera en que se hizo esto, ya que realmente no nos contaron una historia desde afuera, sino desde dentro de la mente del Dr. Dowell. Se podría decir que todo lo que vimos fue cómo él lo interpretó, y tomando en cuenta que hablamos de dos personalidades diferentes, es normal que él vea en segunda y tercera persona algunas cosas, pero igual siento que quizás pudieron acortar ciertos puntos y no ser tan redundantes en la historia. Se perdió más en ese aspecto, pero el trayecto estuvo chido. Espero que te haya gustado y te haya divertido. Por favor, si te gusta, suscríbete, déjame en comentarios qué te gustaría ver y deja tu likeazo. Yo soy el señor Aullido y nos vemos hasta la próxima. Chao.